Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien. Voy a empezar una sección en la que voy a hablar y a opinar y a analizar libros que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista de la psicología, del desarrollo personal. eh, Así que para empezar, decidí empezar con el libro de Gabriel Rolón, Palabras Cruzadas, él es un psicoanalista argentino que a mí me gusta mucho. Y en este caso, en este libro expone 5 casos de pacientes con diferentes problemáticas. Y como bien seguidora y amante del psicoanálisis que soy, lo voy a analizar. Lo he leído ya 2 veces y he marcado muchas cosas que me parecen muy interesantes para reflexionar con ustedes y quizás a ustedes también les pueda ayudar a abrir alguna puerta de pensamiento, curiosidad, lo que sea. Así que no les voy a leer todo el libro, pero voy a leer las cosas que he resaltado y lo que pueden encontrar en él, cosa de que si alguien necesita buscar respuestas, quizás pueda ser este libro un recurso para llegar a ellas. Entonces, para comenzar, voy a leer una que no resalte, pero que son las 2 primeras frases que hice en el prólogo cuando empieza. Un paciente no es una persona. Un paciente no es un individuo. Un paciente es un sujeto. Ahora más adelante va a decir lo que significa. Pero hay en el origen mismo de la palabra persona algo que remite al ocultamiento, a lo que no es, a la actuación y al engaño. Un paciente, por el contrario, es alguien que llega al consultorio dispuesto a quitarse todas las caretas y a mostrar incluso hasta las más profundas de sus heridas. El paciente está escindido, partido al medio por su sufrimiento. A esto es lo que quiere decir que el sujeto, el paciente en el psicoanálisis, es una persona que padece, ¿no? Que tiene un sufrimiento, que está partido al medio en este sentido. Al momento de comenzar el análisis, el paciente no sabe que sabe. Existe un saber no sabido. Ese es un saber inconsciente. El cuerpo físico atravesado por las marcas del discurso se independiza de la biología y toma lugar propio ligado a lo simbólico de manera indisoluble. Pasa de ser un cuerpo completamente físico a ser un cuerpo que va a depender básicamente de lo simbólico, del lenguaje. Un paciente no es un ser libre. Es alguien que se encuentra sujetado, y acá volvemos al inicio, ¿no? Que decía un paciente es un sujeto, porque se encuentra sujetado a su historia, a su inconsciente, a deseos de otros, sujetado al lenguaje, a la palabra. El sujeto existe con anterioridad a su propia gestación. A nosotros antes de nacer ya nos imaginan, imponen deseos, ¿no? Nos eligen un nombre, nos eligen un lugar donde nacer y nos van imponiendo ideales, ¿no? Que van a dirigir nuestra vida. Cuando un recién nacido entiende que no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades, aparece un otro súper importante en el psicoanálisis, un otro que le da sentido a ese sufrimiento. El bebé llora y la madre o ese otro le da un sentido a ese llanto que es un sufrimiento. El bebé va a entender entonces, va a comprender algo fundamental para su existencia, que todo lo que quiera a partir de ahora deberá pedirlo a otros, que las palabras no solo comunican con los demás, sino también que los atan a ellos. Es necesario que haya alguien que escuche de manera diferente aquello que el sujeto dice. Es decir, no una conversación con amigos o con alguien. Ese es precisamente el lugar del psicoanalista, del analista, porque hay un lenguaje a descifrar. Entonces, este libro, Palabras que se cruzan, aquí y ahora, generan esa aparición del inconsciente a la que llamamos lapsus. Palabras cruzadas, esa es en definitiva otra manera de describir el proceso analítico, como una sucesión de palabras que se cruzan a partir del dolor de un paciente y que con el deseo, la claridad y el valor necesarios pueden conducir al develamiento de una verdad capaz de cambiar para siempre la vida del sujeto.
Atenti con esto porque aparece absolutamente en todos los casos. Si haces terapia, si haces psicoanálisis, lo entenderás, y si no, te invito a que lo hagas porque es increíble. Y bueno, ahora voy a hablar un resumen básicamente de los 5 casos que tratan este libro, porque si alguno te resuena o crees que a alguien le resuena, le puedas quizás recomendar este libro para que se anime también a tratar, ¿no? Que no están solos en el mundo, que hay gente con problemas muy difíciles, dolores muy complejos y que los pueden resolver tranquilamente en una terapia psicoanalítica. El primer caso es el caso Norma. Norma tiene un miedo terrible al abandono. Lo voy a spoilear, ¿no? Obviamente, pero al final no se trata del cotilleo de la historia, sino de cómo se resuelve el caso, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Y qué es lo que les podría pasar a ustedes si van a una consulta psicoanalítica, ¿no? Así que lo voy a explicar y lo voy a spoilear para que ustedes puedan, investigar más luego. Norma tiene un miedo terrible al abandono, sufre ataques de pánico y le cuesta mucho gestionar su vida diaria, básicamente en el trabajo, porque le agarra muchísimo miedo de morirse. Su ex la engañó, su ex de toda la vida, fue siempre una persona de un solo hombre. Y este ex se fue a vivir con su mujer, con su ex amante, a otro país, a España. Entonces, ella sufre esa amenaza continua, una amenaza inconsciente del abandono de su hijo, que es lo único que tiene. Entonces, ese miedo, que por ese momento es inconsciente, ella no lo sabe, lo va a descubrir en su terapia. Ella tiene mucho miedo de que su hijo desee irse afuera y que la abandone. Entonces, todo esto le genera también, muchísimo miedo, mucha angustia. Y además ella, en medio del tratamiento, al sentirse tan sola, genera una dependencia con el análisis, como que no quiere tomar ninguna decisión, como que siente que necesita el análisis. Esto a veces pasa en análisis y la verdad es que es un momento muy complejo, muy difícil para el analista porque claramente es complicado, ¿no? Pero bueno, poco a poco va a lograr cortar esa dependencia trabajando en el análisis y empieza a trabajar el duelo, que al final era lo que necesitaba, trabajar ese duelo de la pérdida, del abandono y, entender entonces todo esto. Va teniendo también ayuda psiquiátrica en ese caso porque tenía muchísima ansiedad y muchos ataques de pánico, y con eso logra estabilizarse, y con la terapia, con el análisis, logra mejorar poco a poco y bueno, sanar. Así que difícil, pobre Normita, pero bueno, lo logró superar, muy valiente. Mis aplausos para Norma. Y vamos con el caso número 2, un caso muy difícil también, es el caso Luciana. Luciana tiene una historia muy difícil. Lamentablemente es un caso que se repite mucho, así que los invito a escuchar con atención y a que lo lean también. Si los interpela, también soliciten su terapia psicoanalítica. Tiene una historia muy difícil, cargada de muchas culpas. Ella desde el vamos, es decir, desde antes de nacer, ella fue una hija no deseada por el padre biológico. Entonces, luego carga con esa culpa, ¿no? de sentirse una mierda, y además porque la familia del padre tampoco la aceptaba tal cual. Entonces, su madre se enferma y ella es la única que se hace cargo, digamos, pero no lo ve así. Ella no lo ve como que se hizo cargo, sino que era su obligación. Y encima los hermanos que, la trataban un poco mal porque supuestamente ella la abandonó a la madre hasta morir, cuando no fue así porque ella siempre estuvo a su lado. Pero ella se lo terminó creyendo. Al final, ella carga con esa culpa, ¿no? De haber abandonado a su madre hasta morir. Y empieza también, ella tiene una relación, justamente tiene un novio que es muy violento, es decir, todo el tiempo, no todo el tiempo, pero había momentos en que la golpeaba y la sometía a situaciones sexuales que para ella no eran deseadas. Ella lo hacía por complacerlo a él y para que no se enoje y no la golpee. Entonces la sometía a encuentros sexuales con amigos y con otras personas externas a la pareja, y ella, por miedo a negarse a salir golpeada, aceptaba y terminaba accediendo.
Entonces, bueno, empieza a descubrir en este análisis, porque al final ella lo justificaba a su violento novio, ¿no? Como, bueno, pero pobre, tuvo una vida difícil, bueno, lo típico, ¿no? Entonces empieza a trabajar esto, se empieza a dar cuenta que ella tenía muchos mandatos y muchas culpas, cargaba con muchas culpas por haber sido, ¿no?, una persona que no tendría que haber existido. Entonces esa misma culpa a ella la hacía sentir y a aceptar absolutamente todo tipo de violencia y no tener un criterio propio. Entonces lo empieza a trabajar en terapia, empieza a ponerse firme, empieza a decir lo que no quiere cuando no quiere. Le costó muchísimo, pero lo logró, fue una valiente. Y bueno, termina empezando también a... Porque claro, ella se sentía muy sola en el mundo, o sea, al final nadie de su familia la quería. Empieza a construir vínculos sanos con otras personas, a formar su propia familia elegida, no de sangre. Y bueno, esto también es una realidad. Hay muchas familias que a veces son una mierda, porque es así. Y bueno, ella logró aceptar las cosas como son. También logró moverles un poco la patata a los hermanos. Les hizo ver que al final ella no tuvo que hacerse cargo de nada. Y bueno, es una historia bastante inspiradora, dura, difícil, pero lo logró. Ahora vamos con el tercer caso, perdón, el caso de Rodolfo. Es un caso, bueno, es una persona que tenía bastante conocimiento ya de la psicología, del psicoanálisis, de cómo funciona, entonces estaba mucho más abierto, digamos, a esto. Acá en esta historia hay mucho de mandato, mucho de sublimación, que son dos conceptos que se trabajan mucho en psicología y que los invito a que si quieren saber más del tema, este caso es perfecto ejemplo para verlo. Y es un paciente de manual neurótico obsesivo, o sea, un paciente con una estructura milimétrica y matemáticamente obsesiva. Es una persona que que repetía sin darse cuenta, repetía ciclos y patrones que lo llevaban a tener ciertas actitudes, bueno, en este caso relaciones amorosas de 2 años y otros 7 años sublimando su energía sexual en su carrera y en su éxito profesional. Por supuesto, él no se da cuenta, no es consciente de estos ciclos, de esta repetición. Esto se va dando cuenta, obviamente, en el análisis, pero es muy interesante porque, claro, él no se daba cuenta, pero siempre le pasaba que tenía relaciones por 2 años que terminaban mal y después otros 7 años soltero, dedicándose a su carrera y demás. Y después otros 2 años con otra pareja que tampoco podía. Entonces, esto a él lo hacía sufrir mucho y entonces termina desentrañando en el análisis que había debajo unos mandatos muy fuertes, unos mandatos... Un mandato es un concepto muy interesante en psicoanálisis, que son esa ley silenciosa que nosotros tenemos en el inconsciente, tanto sea de mandatos que nos han dado nuestros padres o la sociedad misma, ¿no? Como por ejemplo, tenés que casarte después o antes de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Hay muchos de estos mandatos y muchas veces los mandatos que se hacen inconscientes se te instalan en la cabeza y te guían cómo vivir, son mandatos malos, como por ejemplo, nunca vas a llegar a nada. Eso se te queda inconsciente en la cabeza y vos vas a vivir y hacer en pos de cumplir ese mandato y no llegar a nada. Sos una persona que nunca termina lo que empieza, te dice tu madre. Te queda en la cabeza y siempre vas a sufrir, porque siempre que empieces algo no lo vas a terminar, porque inconscientemente te dijeron o sea, una persona muy importante para vos te dijo que sos una persona que no termina lo que empieza. Y vos, para cumplir con ese mandato, inconscientemente haces en pos de eso. Bueno, lo mismo pasaba con él. Él empieza a descubrir que, no les voy a contar cuáles son esos mandatos, descúbranlos en el caso, pero bueno, básicamente eso. Y entonces termina desentrañando el origen de sus síntomas, el origen de esos mandatos, y una vez que los hace consciente, claramente elige, bueno, romper con esos mandatos y elegir su propio mandato.
Esto obviamente conlleva una ambivalencia de amor-odio hacia su madre, causante de los mandatos. Es muy normal que pase esto. O sea, yo terapia y hago análisis hace muchos años. Y es muy normal que en esa época empezás a trabajar todo esto y empezás a darte cuenta de estos mandatos y decís, ay, pero ¿por qué te enojás? Pero amás a la misma vez a la persona. Entonces es duro, es difícil y es algo súper normal. Hay que atravesarlo, simplemente. Pero bueno, es interesante que este mandato, porque iban desentrañando mandatos, pero había uno que no había forma de descubrir y se le revela en un sueño. Así que esto es otro de los ejemplos por qué los sueños son importantes y por qué los sueños son reveladores. En este caso, él tuvo un sueño un día y este sueño le dio con la clave que estaba faltando. Así que nada, es maravilloso, se los recomiendo si les interesa el psicoanálisis y los sueños y el significado, la interpretación de los sueños, es una joyita este caso. Vamos con el caso número 4. Bueno, lo tengo marcado acá, no sé por qué voy tan lento. Rocío. Bueno, Rocío es un caso que creo que no me voy a extender mucho porque tampoco es muy cortito. Pero bueno, ella es una adolescente, lo cual cambia completamente la cosa. Ellos tienen otra estructura, tienen otra estructura psíquica y también el análisis se aborda de otra manera y al final esto, bueno, claramente se maneja distinto. Pero bueno, ella es una adolescente que le ha tocado madurar. Hay una frase muy linda que si la encuentro rápido la digo. Pero bueno, le toca madurar muy rápido porque pierde a su padre, ¿no? Y esto es una cuestión bastante difícil. Y acá resalto una frase que dice, adulto, decía Tournier, es toda persona que independientemente de su edad haya perdido un ser querido. Me voló la cabeza, pero es así. O sea, realmente en el momento en que enfrentamos una pérdida, nos chocamos con esa realidad de, wow, el mundo es así. Entonces a ella le toca lidiar con la muerte de su padre, siendo muy chiquita. Y claro, como adolescente empieza a tener muchas actitudes que claramente a la madre le inquietan, por eso la envía a analizarse. Pero bueno, le cuesta gestionar su círculo de amistades, le cuesta confiar, tiene ese interés por todo y además todo el tiempo cree que la van a mandar al frente, todo el tiempo tiene este miedo eh, de que alguien la delate, de delatarla de qué. No lo sabía hasta que empieza a trabajar en el análisis y empieza a... tenía como mucho enojo, si bien se decía que no le importaba que la madre conociera a otros hombres, pero sí como que le daba bronca de... como que sin darse cuenta le daba bronca el tema de la sexualidad de su madre, de por qué salía con tantos hombres. Pero ella como que sentía que le daba igual, ¿eh? A mí me da igual si ella se sale, se coge a otro tipo, decía, pero tengo miedo, pero le daba rechazo, entonces empiezan a indagar por ahí y entonces descubre que ella había tenido una situación de muy chiquita con otra mujer, una situación sexual que a ella le había generado mucha excitación, pero y las descubren y en este momento las amigas la fulminan diciéndole que lo que estaba haciendo era terrible y que eso era horroroso, a ella le había gustado y le genera dos cosas. Por un lado, miedo porque dice, soy lesbiana entonces, y eso le generaba mucha angustia. Y por otro lado, la fulminación de sus amigas, la traición, porque no volvieron a aceptarla ni a tener un vínculo con ella de la misma manera. Entonces para ella fue una traición muy fuerte. Eso, ¿no? Entonces logró trabajar esa situación, quedarse tranquila con su sexualidad porque tenía muchísimas dudas. Y bueno, y ahí cuando resuelve eso, sana. Bueno, al final me extendí un poquito más de lo que quería, pero bueno. Vamos con el último caso. Este caso yo creo que es para las personas que realmente creen en el psicoanálisis y que tienen un interés muy grande en trabajar con esto. Pero es un caso muy difícil, muy complejo. O sea, yo empatizo con este caso y me rompe el alma. O sea, es muy duro. Víctor es un arquitecto exitoso con una familia hermosa, pero lo que pasa acá es que él tiene
un problemita de don Juanismo, por decirlo así. Nunca le ha podido ser fiel a la mujer y además compulsivamente necesitaba coquetear con otras mujeres y no solo eso, sino que empieza a desarrollar una adicción al sexo, una compulsión sexual. Se le empieza a ir de las manos el tema y necesitaba saciar, y claro, este es un problema con la adicción al sexo. Pasa de ser un deseo a una necesidad, genera una dependencia y esta dependencia le genera malestar a él porque no lo puede controlar. Entonces, como un animal necesita satisfacer su deseo, necesita hacerlo. Entonces, su vida empieza a correr riesgo, digamos, toda la familia, todo lo que armó. Entonces, bueno, empieza a trabajar en el análisis, esto que es muy difícil, y claro, empieza a explorar en este deseo, ¿no? Hasta descubrir la causa. Entonces, empieza a tener relaciones con muchas mujeres y un día cree que inconsciente, o sea, cree que no se dio cuenta, pero sí efectivamente sabía, un saber no sabido, descubre en una página porno a una chica que era trans, pero bueno, él no se había dado cuenta, aunque termina admitiendo que sí, la llama y no solo que le encanta el acto sexual con ella, sino que descubre que tiene deseo de verla, o sea, de verla desnuda, completa, y cuando lo hace, descubre que se excita de una manera como nunca se había excitado y le gusta muchísimo. Entonces ahí le genera otro conflicto, porque empieza a decir, pero entonces soy homosexual, o sea, me gustan los penes, o sea, empieza a trabajar sobre eso y claro, al final lo compara cuando él tenía situaciones con mujeres que al final lo calentaba más un pene, pero no un tipo, un hombre, un pene. Después él empezó a sentir que ella tenía lo mejor de los dos mundos, toda la delicadeza y hermosura de una mujer y lo hermoso y masculino de un pene. Eso a él le calentaba muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Acá se termina viendo con esta chica y generan un vínculo amoroso y dice que fue uno de los mejores vínculos que tuvo en su vida, nunca había sentido nada tan fuerte por alguien y generan se enamoran y acá le toca tomar una decisión muy, muy difícil y muy grande y es o sigo como si nada mi vida, con mi familia, mi trabajo, mi mujer, bla, 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 sabiendo que no es lo que me llena, teniendo esta otra, ¿no? Porque además se cura, ¿no? De esta compulsión, es como que no deja de sentir de repente esa necesidad y esa adicción al sexo y no le interesa más. O dejo toda mi vida la que tengo ahora y apuesto por este amor que tengo con esta chica. Es una decisión que tiene que tomar él. Acá sí que no les voy a spoilear cómo termina la historia, pero esta es una situación muy difícil para tanto el paciente como el analista, ¿no? De qué hacer frente a estos casos, ¿no? Que sé la verdad y qué hago. Si sigo con mi vida voy a estar mal por esto, porque esta es mi verdad. Y si voy y apuesto por mi verdad, voy a sufrir por todo lo que voy a perder, toda mi familia. Es una dicotomía, pero al final así es la vida, chicos, así es la vida. Siempre que tomamos una decisión, estamos haciendo una elección y una elección implica perder algo, ganar algo y perder otra cosa. Entonces, ahí la decisión solo depende de él y nada, es así. Y siempre es mejor elegir con la verdad. Eso es así. Así que nada, no sé, cuéntenme si leyeron este libro. Voy a volver a leer otro que tengo de Rolón también, si quieren. Cuéntenme si quieren que les siga contando lo que hay en estos libros, si les sirve, si les interesa, si no, no. Yo igual voy a seguir subiendo porque me sirve a mí, pero dije, ¿por qué no compartirlo? Así que bueno, nada. Un beso.